Hola a todos, soy Jordi Planellas. En el vídeo anterior vimos las proyecciones poblacionales y el problema que nos viene encima. Si África a día de hoy es incapaz de alimentar a sus 1.400 millones de habitantes, imaginad la crisis que tendrá que afrontar con los 4.300 millones estimados para 2100. Y luego, solo con que uno de cada 10 africanos optara por cruzar el Mediterráneo, los países del sur de Europa terminarían por alojar más inmigrantes que autóctonos. Claro que hay que ayudar a los desplazados, pero no tengo claro que los desprendidos portavoces que claman a su favor sean conscientes de estas cifras tan desproporcionadas. También se dice que la vieja Europa requiere estas personas de forma interesada para paliar los efectos de una pirámide de población regresiva con pocos jóvenes. Una fracción de estos influjos podría ser incluso necesaria y hasta con una aportación favorable, es decir, con rentas en nuestro favor, incluidas las prestaciones. Pero ¿hasta qué punto disponemos de capacidad sobrante? Atendiendo a una economía precaria que se sostiene gracias a la deuda o a la dificultad de emplear a los recién titulados y los poco cualificados, no está nada clara la factibilidad de una acogida masiva. Más bien se prevé que suceda todo lo contrario, puesto que, como ya señalamos, la gente no está dispuesta a empobrecerse y a compartir, los países ricos, para preservar sus privilegios, tenderán a blindarse y a reforzar los muros de sus fronteras, como ya hoy puede comprobarse. Así, en lugar de actuar para mitigar el problema, se consiente un drama humanitario en origen y luego nos vemos forzados a tomar medidas poco éticas en destino. Por último, si la alternativa es un boom económico en África, ya nos podemos ir despidiendo. 4.300 millones de individuos sumados a la sociedad de consumo, apaga y vámonos. La exitosa proliferación de nuestra especie se explica no tanto por los nacimientos que han tendido a la baja, sino por la reducción de la mortalidad y la mayor esperanza de vida. Las cifras son las siguientes para el periodo de 1960 al 2020. En el mundo, la tasa de fertilidad, hijos por mujer, ha disminuido de 5 a 2,4. Debido a que el valor de reemplazo generacional se sitúa en 2,1, seguimos creciendo. La mortalidad se ha reducido a la mitad, de unos 17 fallecidos al año por 1.000 personas a solo 8. La esperanza de vida se ha incrementado en 20 años, de los 52 a los 72. De entrada estamos ante buenas noticias que tienen un impacto positivo a pequeña escala, ya que a título individual o familiar, por supuesto, son datos excelentes. El contratiempo surge cuando nos remontamos al plano macro y comprobamos el desbarajuste que tenemos entre manos. Como sucede en todas las cuestiones ecológicas, la humanidad, de forma negligente, ha ido constatando la superpoblación sin apenas intervenir, defendiendo, por un lado, el peso de la decisión individual ante creencias culturales y religiosas muy arraigadas, y por el otro, el argumento de que el sistema ya se autorregulará por sí solo. Es cierto que cuando desciende la mortalidad, especialmente la infantil, termina por bajar también la natalidad, pero esto sucede paulatinamente y precisamente en este periodo de transición se produce el gran salto poblacional. Y aunque el número de habitantes termine por consolidarse, no es lo mismo un mundo con 8.000 millones de almas, que si llegamos a 12.000, que si la estabilización se hubiera producido en 800. Si nos hubiéramos mantenido en cifras más acotadas, seguro que estaríamos ahora hablando de cosas más alegres. Lo que está claro es que, una vez más, se debería haber actuado hace tiempo, especialmente en la reducción de la pobreza, primero por dignidad humana y segundo, como desencadenante del círculo virtuoso, menor mortalidad infantil, menor natalidad. Además de prestar ayuda económica e introducir mejoras sanitarias, la principal medida que hay que implantar para mejorar la planificación familiar gira en torno al empoderamiento de la mujer, incrementar su educación, permitir su acceso al mercado laboral y evitar los matrimonios, muchos de ellos forzosos, a una temprana edad. También hay que facilitar la disponibilidad de métodos anticonceptivos y suprimir el trabajo infantil. ¿Por qué se ha intervenido menos de lo imprescindible? Todo es una cuestión de prioridades. Así se estima un gasto militar mundial 20 veces superior al importe requerido para erradicar el hambre en el mundo. Quizás este apunte sirva para valorar de modo distinto las declaraciones de algunos dirigentes cuando piden más inversión en defensa. Al no atajar la miseria, considerada en un ataque de resignación endémica de los países en vías de desarrollo, el drama se ha ido cronificando y ahora recibimos los frutos amargos de la inacción. La cuestión poblacional ya no se limita a la invisible indigencia del sur, sino que nos encamina a una escasez global. La movilización preventiva hubiera sido vital incluso desde el egoísmo, para que el drama humanitario quedara, si acaso, confinado a una distancia prudencial, pero ahora el cerco está por desbordarse. Si la superpoblación es insostenible, deberíamos entonces proponer algunas medidas al respecto, como por ejemplo controlar la natalidad, que es lo que discutiremos en los próximos vídeos. Gracias por vuestra atención y saludos a todos.